Hola, soy Emilio, me estoy preparando para diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy. Está en el capítulo 14 de San Mateo. Y en ese capítulo 14 de San Mateo, al principio, lo que nos cuenta es el asesinato de el justo San Juan Bautista, el primo de Jesús, el precursor, el que le bautizó, que estuvo predicando en el río, en el Jordán, y acabaría preso de Herodes y muerto, como vemos aquí. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no era lícito para él vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Esta es la palabra del Señor para hoy. Y en ella vemos la situación de suciedad, de pecado, de fango que hay en el reino de Herodes. Todo lo contrario que estamos acostumbrados a ver alrededor de Jesús. Jesús, que es el rey de la verdad, del amor, de la justicia, es el humilde, y en él todo lo que vemos es virtud. Pues en el palacio de Herodes lo que vemos son los pecados capitales. Y los siete pecados capitales los vamos a identificar hoy en esta fiesta de cumpleaños de Herodes, que acaba con la muerte de San Juan el Bautista, con el asesinato. Los pecados capitales se llaman capitales porque, aunque quizá de suyo no son por sí solos los más graves, sin embargo, acaban dando lugar a otros pecados todavía más graves que ellos. Estos están en la cabeza, de ahí capitis, capitales, están en la cabeza. Y vamos a ir diciéndolos por orden. El primero es el más espiritual, así sucesivamente hasta el último, que es el más animal, el más bestial, que más nos hace como bestias. Va de lo más elevado a lo más bajo, según la tradición, en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, y que viene también de la enseñanza de un padre de la Iglesia como San Gregorio Magno en el siglo sexto. El primero, como decíamos, es la soberbia. La soberbia es el pecado, incluso dentro de los capitales, el origen de los demás. El más espiritual, el más grave, el que está en el origen de todo, es el pecado del demonio. El querer ser, estar por encima de los demás. La soberbia, superbia, de estar por encima, de super. ¿Mm? El demonio quería estar por encima de Dios. Quería eh, estar por encima de él. Pues Herodes quiere estar por encima del bien y del mal, quiere estar por encima de la vida y de la muerte, y condena a muerte al justo. Él se cree dueño de todo. Incluso Herodías también quiere estar por encima de Herodes, quiere obligarle a hacer lo que él no quiere hacer, y aprovechar eso. Incluso Salomé, aquí no aparece su nombre, pero Salomé, la hija de Herodías, pues lo mismo, ¿no? La soberbia, el querer estar por encima, la envidia. Pero aquí quizá no se ve mucho, pero en el fondo Herodías está actuando también por envidia y por celos. ¿Mm? Herodes
en realidad respetaba por una parte la autoridad moral de Juan y Herodías tiene envidia de esa autoridad moral. Y también Herodes tiene miedo de la gente, se debe a la gente, y eso está por encima de lo que le pedía Herodías. Y Herodías también tenía envidia de, de la influencia que tenía la gente sobre Herodes, que ponía a la gente por encima de lo que ella quería, que era acabar con la vida de Juan el Bautista, ¿no? Luego vemos la ira, como Herodías pues actúa por ira, por deseo de venganza, una venganza completamente injusta contra Juan el Bautista. Luego, pereza. ¿Dónde se ve aquí la pereza? Pues hay una pereza espiritual, una pereza moral en Herodes, que Herodes no se para a pensar mucho. Fijaos que tiene conciencia, sí tiene, porque luego recuerda, ve a Jesús y dice, ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Hay pereza también al no querer enterarse mucho de quién es Jesús en realidad. Enseguida emite un juicio absurdo. Pero hay también pereza en el momento del asesinato, de decidir el asesinato, porque no se para a pensar, no se para a decir, bueno, pues ahora voy a tener que decir que le había prometido todo, pero dentro de mi mano no entra lo injusto. Hablar con sabiduría y que los invitados le oigan decir que él como rey no está en su mano hacer lo injusto, sino que está en su mano hacer lo justo, y que por tanto si le pide la mitad de su reino se lo puede dar, pero la cabeza de Juan el Bautista él no está autorizado a dársela. Habría quedado como un rey sabio, como Salomón, pero tiene, no tiene capacidad para hacer eso, no tiene capacidad mm, para tomarse la molestia de escuchar a su conciencia y de elaborar un discurso así. La avaricia. En el fondo, ¿qué es lo que mueve a Herodías? ¿Por qué no quiere que se rompa su matrimonio? ¿Por qué teme que se rompa su matrimonio? ¿Porque ama mucho a Herodes? Si amara a Herodes, no le llevaría a hacer ese acto tan malo y que él ni siquiera quería cometerlo. Y no le haría ese regalo de cumpleaños envenenado. No ama mucho a Herodes. En realidad lo que teme es perder su estatus de reina, es perder su poder, perder sus posesiones, su estatus, ¿no? Pues ahí está la avaricia. La gula quizás más evidente. Están en un cumpleaños, están en un banquete y probablemente han bebido demasiado. No se explica de otra forma que Herodes haga una promesa así como de te daré lo que quieras. En otro evangelio dice, aunque sea la mitad de mi reino, ¿no? Algo así es, está bebido, ¿no? Y ahí fijaos cómo ese pecado capital de la gula, en este caso de la bebida, que también es parte de la gula, pues le lleva a cometer otros pecados peores, ¿no? Le lleva a... establece el marco necesario, la situación necesaria para que se dé esto que no se habría dado en otro contexto. En un contexto al día siguiente por la mañana, todos ya tranquilos y habiendo pasado todo esto, pues no se le habría ocurrido concederle la cabeza de Juan el Bautista. Pero se le ocurre seguramente, o incluso el prometer ese regalo por eso que ha pasado, ¿no? Y por último, la lujuria, que aquí lo vemos muy claro, ¿no? Pero está en más partes de donde se ve. Está en el hombre que ve. La lujuria en el hombre empieza por mirar, en Herodes que mira con lujuria nada menos que a la hija de la que supuestamente es su falsa mujer. Fijaos qué matrimonio, entre comillas, ¿no? Que más penoso, donde él está babeando por la hija de su mujer. Desde luego es terrible, ¿no? Está también en la propia Salomé, en la mujer. Muchas veces la lujuria empieza por dejarse mirar, por exponerse. ¿m? Entonces, también hay ahí lujuria, es suscitar la lujuria de los demás. Y la hay en la madre que permite eso. Fijaos qué bajeza más tremenda de usar a su hija para excitar la lujuria de otros y luego conseguir lo que quiere, ¿no? En fin, tenemos los 7 pecados capitales, del más espiritual al más animal. En el hombre, cuando se pierde lo espiritual,
decir animal es hacerle una injusticia a los animales. No se convierte en un animal, se convierte en una auténtica bestia. Una bestia, la bestia en el sentido más pleno es el hombre, cuando pierde el sentido moral. Y aquí se ve claramente. Sin embargo, en Jesús, en el propio Juan Bautista también, vemos todo lo contrario de estos 7 pecados, vemos las virtudes. En vez de soberbia, en el propio Juan Bautista vemos humildad. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, dice de Jesús, ¿no? Y en Jesús, Jesús es Dios que se hace hombre, nada menos, ¿no? No hay mayor humildad que esa, ese abajamiento de Dios que se hace hombre, que se hace siervo de todos. En cuanto a envidia, no hay en ellos envidia. En Jesús, ni Juan envidia el bien de Jesús, que va a ser superior a él y que viene detrás y asume su papel de precursor, y mucho menos Jesús. Jesús precisamente busca el bien de los demás. En él lo que hay es amor, amor por los demás, busca el bien de los demás. Tanto, tanto, que él mismo carga con los pecados para bien nuestro, ¿no? La ira. En ellos no hay ira, en ellos hay paciencia. Fijaos Jesús, ¿no? Fijaos Jesús con qué paciencia aguanta ante el sumo sacerdote el golpe con un palo en la cara del siervo que le golpea por hablar mal al sumo sacerdote. Y él, en vez de revolverse contra él o prometerle cualquier venganza, le dice, si he hablado mal, muestra en que he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿en qué ¿por qué me pegas? Él ahí cumple aquello que dijo, de poner la otra mejilla, ¿no? De no rechazar el mal con el mal, sino hacerlo con el bien. ¿Y qué diríamos de la cruz? En la cruz donde después de toda esa injusticia y clavado él ya en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fijaos qué paciencia y qué amor, ¿no? Y que hace decir a un centurión, le hace decir, este hombre era un justo, este hombre era el Hijo de Dios, al verle morir, ¿no? La pereza. En Jesús no hay ninguna pereza. Tanto, tanto, bueno, primero que sale a predicar, sale de la comodidad de su casa. A veces dice la escritura que no tenían tiempo ni para comer porque la gente estaba completamente detrás de ellos. Están completamente rodeados de gente de la mañana a la noche. Y todavía Jesús tiene tiempo para rezar por la noche. ¿M? Y donde menos pereza hay es en el camino del Calvario, donde Jesús carga con la cruz que nos correspondía a nosotros, carga sobre nosotros sus pecados para clavarlos en la cruz y salvarnos. Avaricia. ¿Cómo va a haber avaricia en Jesús? Tampoco, desde luego, en Juan el Bautista, que se va al desierto a comer saltamontes y miel silvestre. Pero en Jesús, como dicen los padres, Jesús se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Jesús nace en un pesebre, en un portal, sin sitio en la posada. Diría que luego más adelante que las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Él vive la pobreza del Evangelio y se hace pobre para hacernos ricos a nosotros, como decíamos, ¿no? La gula. Ya hemos dicho que Juan comía saltamontes y miel silvestre, y Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto, ¿no? Y luego también cuando va por Samaria y va a encontrarse con la samaritana, los discípulos le dicen, pero maestro, ¿todavía no has comido? Y él les dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por cierto, cuando el demonio eh, le tentó con convertir las piedras en pan, esas son las palabras que le dice, ¿no? La lujuria. Jesús trata a las mujeres y a los hombres como a personas y no como objetos. Aquí, en esta escena del palacio de Herodes, las personas son tratadas como cosas. Jesús trata a cada persona, le da su tiempo y le trata como persona, no como objeto.
y es fiel en todo momento a su verdadera esposa, que es la Iglesia, con la que se desposa en el Calvario. Así que Él tiene todas las virtudes opuestas a los vicios que hemos visto, ¿no? Y sobre todo, pues tiene la humildad y tiene el amor. Pues ese es el Jesús que estamos conociendo y que Él nos ayude a apartarnos de esos pecados capitales, a reconocerlos en nosotros y a apartarlos en cuanto empiezan a llegar, porque esos son los que nos llevan luego a los peores. Pues a Él se lo pedimos por intercesión de María Inmaculada.